lugar para atreverse, Milton. 8:13. ¿Cómo va a ser el presidente de la República para destrabar su megaley? La va a dividir en dos, va a volverla a enviar a la Asamblea Nacional, va a ser una urgente económica y otra ordinaria, o van a ser dos urgentes económicas de una en una, o consulta popular, o muerte cruzada, o qué. Lo cierto es que hay muchos anuncios, muchos reproches que se produjeron este fin de semana, acciones del presidente, reacciones de la Asamblea Nacional. Hoy, en breve, la Asamblea se va a reunir. Seguramente algo se generará, alguna reacción a lo que el presidente dijo durante el fin de semana por las actividades de Guayaquil en su independencia. Lo cierto es que, como dijo el presidente, algunos recibieron el proyecto, ni lo leyeron y ya lo devolvieron. Y parte de ese proyecto es la reforma tributaria, una reforma importante que planteaba el presidente de la República. Andrea Moya es abogada, experta en temas tributarios, está con nosotros para ayudarnos a entender si es que esa reforma tributaria propuesta por el presidente de la República va a tener que volver así, como estaba planteada. ¿Era lo que el país necesitaba o es momento de hacer un cambio, de quitar algunas cosas, de poner otras y de reformarla? ¿Cómo la ves tú? Buenos días. Mil gracias, Milton, por la invitación. Sí, a ver, yo creo que tiene cosas positivas y cosas negativas. Y sobre todo que tiene cosas que deben enmendarse. ¿Qué es lo que quiere generar el presidente? Primero, recaudar, y segundo, generar inversión, ¿no es cierto? Atraer inversión extranjera. Ahora, desde la perspectiva de la inversión extranjera, que yo creo que muy poco se ha hablado porque nos hemos quedado en el tema de las contribuciones, ¿no es cierto? Se eliminan muchas exoneraciones para sectores prioritarios, industrias básicas, microempresarios, y se deja un solo artículo que prevé que se puede llegar a exonerar nuevas inversiones hasta 15 años. Ajá. Pero no se establece cómo, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiere el inversionista local y extranjero es seguridad, que sepa cómo alcanzar a esas exoneraciones. Y eso en el proyecto no está definido. Se deja a la mano del reglamento, se deja a la mano del Ministerio de Economía y Finanzas, que si bien actualmente pueden estar bien llevados, considero que debería estar expresamente en la norma cómo alcanzar esos objetivos. Nos quedamos en cosas como tú dices, las contribuciones, en que quien gana hasta a partir de $24,000 al año va a tener que pagar más de su impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, las contribuciones de las grandes empresas. Es decir, nos quedamos solamente en esas cosas que sí son importantes, que te generan recursos, pero que no es el todo de la ley. Es decir, exacto, esto quizás sea lo más polémico. Exactamente. Pero, por ejemplo, existe un régimen tributario especial que se crea para los emprendedores. Exactamente. Ese tema no se ha discutido. Y claro, pasamos de un régimen a las microempresas de un 2% sobre las ventas, a un régimen en el que vas del 0 igual al 2% sobre las ventas, pero que puede llegar a ser más equitativo que el anterior. ¿Qué pasaba con el anterior? Llegabas a septiembre, tenías un listado de quiénes eran microempresarios según el Servicio de Rentas Internas, tenías 20 días para impugnar y muchas personas se quedaron, o sea, al no conocer la norma, se quedaron en ese régimen sin serlo. Ahora yo creo que se ha tratado de solucionar estos temas, pero igual sigues en un régimen sobre ventas, que vimos no fue lo que gustó a ese tipo de empresarios. Ahora, la palabra equitativo es muy importante. ¿Es equitativo lo que está proponiendo el presidente de la República? Porque yo vi análisis, no entiendo nada del tema tributario, pero yo vi análisis de gente que se supone que sí lo entiende. Entonces, que decían que por ejemplo, el impuesto a la renta, lo que va a terminar pasando es que el que menos tiene más pague, que el que gana $2,000 mensuales, al final va a terminar pagando más que el que gana más de $10,000 mensuales. No, esos son análisis muy limitados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Te quitan la posibilidad de deducirte tus gastos personales, ¿no es cierto? Y lo que vas a tener es un crédito tributario que significa algo mucho menor. Al final del día calculas tu impuesto a la renta y utilizas una parte de tus gastos personales como crédito tributario. Entonces, ¿qué sucede? Que a los que ganamos entre $2,000 y $4,000, esto nos va a afectar un poco más que a los que ganan de $4,000 en adelante. ¿Pero por qué?
porque a esas personas no les servía tanto como a las de 2.000 a 4.000 el uso de los gastos personales. Entonces, no es que los que ganan más van a pagar menos, sino que los que ganamos en la mitad vamos a tener menos beneficios. No es que sale la plata del bolsillo para pagarle $300 mensuales al SRI, más de lo que pagabas antes. No, lo que pasa es que calculas tu impuesto a la renta en función de la tabla del 0 al 35, ¿no es cierto? Pero no vas a poder usar tus gastos personales como deducción. Entonces eso tiene como efecto que pagues más. Son las 8:18. Estamos hablando con Andrea Moya, abogada experta en temas tributarios, sobre la propuesta tributaria del gobierno. Andrea, y bueno, y respecto a todo ello, el asunto es que el gobierno le ofreció al FMI, al Fondo Monetario Internacional, hacer una reforma en octubre, y hay un titular de Diario El Universo que dice: con ajuste en gastos y menor reforma tributaria se estructuró el acuerdo con el FMI, y en la carta de intención que se envía a la directora gerente del FMI, a Cristalina Georgieva, se marca la importancia de una reforma tributaria, pero progresiva. Si es que sería progresiva, un poco menos agresiva, como se planteó en el gobierno de Lenín Moreno, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería estar planteada para que no afecte tanto y que el gobierno pueda cumplir de alguna manera con los acuerdos con el FMI? Correcto, a ver, desde mi perspectiva, y claro, yo soy una persona técnica, no soy una persona política, ¿no es cierto? Claro. Para mí lo lógico... Para mí lo lógico, por ejemplo, hubiese sido un tema en el IVA. ¿Por qué? Porque eso te da la capacidad adquisitiva de la persona. Entonces, no te digo pasar de un 12 al 14, pero sí un IVA diferenciado, ¿no es cierto? Que podría ir del 10 al 16. Entonces, puedes diferenciar en temas suntuarios, me invento, joyas, poner un IVA del 16%, que afecta a quien tiene el poder adquisitivo de hacerlo. De comprarse una joya. Correcto. Entonces, claro, hoy, ¿qué estás haciendo para tratar de que sea progresivo o equitativo? Que grabas el patrimonio, ¿no es cierto? Y eso en sí es una demostración de riqueza de la persona, pero no de liquidez. Claro, porque puedes tener la propiedad, pero no tienes el dinero, puedes estar sin trabajo y tienes la propiedad. Exactamente, puede ser una persona de la tercera edad que vive en una casa que la trabajó durante toda su vida, pero no tienes liquidez para pagar una contribución. Entonces mides la riqueza, pero no la capacidad de pago. Ahora, ese tipo de cosas. Yo preguntaba hace unos días, ¿qué pasó en el 2016 cuando el presidente Rafael Correa incrementó el IVA en 2 puntos temporalmente por el tema del terremoto? ¿Qué situación de desestabilización económica en el poder adquisitivo de la gente que menos tiene produjo el incremento temporal del IVA en estos 2 años? Claro, eso debió haber sido medido, como deben ser medidas las exoneraciones que se otorgan a las compañías, como deben ser medidas la diferencia en este tema del gasto personal. El tema es que no hay ese tipo de estadística. Entonces, como no tenemos la estadística de qué pasó en esa época, no podemos tomar una decisión informada. Por ejemplo, el presidente plantea eliminación del IVA al hospedaje para extranjeros para incentivar el turismo, eliminación del IVA a productos básicos como pañales, mascarillas, alcohol, tampones, toallas sanitarias y otros insumos de higiene femenina, eliminación del IC para planes de telefonía móvil, videojuegos y vehículos híbridos. Estos temas que más bien parece que es como limpiar un poco el esquema tributario del país, es decir, quitarte estas basuritas que existen para... No vas a ahorrarte nada, ni vas a recaudar nada. Mucha gente sí se alivia, pero tampoco tanto. Es decir, es para mejorar el esquema tributario que existe en el país. Correcto. Y además, ser justos, ¿no es cierto? Es decir, no puedes gravar con IVA a un tema tan necesario como una toalla sanitaria. Claro. Es decir, eso es totalmente justo. Pero luego vuelves a poner IVA en temas de cocinas de inducción, en vehículos eléctricos. Entonces, imagínate que seas una compañía que en función de ese IVA cero hizo su modelo de negocio para importar cocinas eléctricas. Y viene hoy el nuevo gobierno y te quita esa exoneración o ese IVA 0%. Entonces, esos cambios de ir y venir son los que no le gustan al inversionista. Son las 8:22. Estamos conversando con Andrea Moya, abogada, experta en temas tributarios. Así, en términos generales, ¿qué sacarías o qué pondrías en la propuesta tributaria del presidente Lasso? A ver,
Lo que pondría es el IVA diferenciado, Ok. como les comentaba. Me parece una... Manteniendo la base del actual del 12% en general. Correcto, correcto. Y yo qué sé, 10% temas más necesarios, pero 14% a temas más suntuarios. ¿No es cierto? Eso a mí me parece que hubiese sido técnicamente lo mejor. ¿Y técnicamente eso es una fuente importante de recaudación? Claro, el IVA es de los impuestos más importantes en recaudación. Pero digo, en esas diferenciaciones. Correcto. Se lo puede estudiar. O sea, en otros términos, sí te daría plata poniéndole el 16 a las joyas, no sé, el 15 a vehículos de lujo, yo qué sé. Sí, correcto, correcto. Eso generaría recaudación. ¿Qué más? ¿Qué hubiese hecho yo? Evidentemente, desde una perspectiva técnica, no política, eliminar el 15% de participación a trabajadores. ¿Por qué? Porque eso a un inversionista del exterior le parece que es un impuesto. Ajá. Porque grava tu utilidad. Pero evidentemente eso ya en la asamblea seguramente no tendría acogida. O sea, hay que mezclar lo político con lo técnico, lamentablemente. Correcto, lamentablemente, correcto. Estamos hablando con Andrea Moya, abogada experta en temas tributarios, son las 8:24. Y Andrea, respecto a este proyecto que presentó el Ejecutivo, ¿qué temas le parecen que realmente no deberían ir y que eso iría en contra de lo técnico, aunque quizás políticamente podría resultar? Por ejemplo, impuesto a la renta, esta base de los 2.000 mensuales. A ver, ahí tienes un problema incluso mayor. No solamente el efecto que va a causar en la clase media, sino que esa era la forma de controlar que se emitan facturas. Es decir, yo como contribuyente busco que me den facturas para poder usarlo como un gasto personal. Ahora, si no tengo ese beneficio, ni siquiera voy a pedir facturación, incluso puedo perder recaudación. ¿Me entiendes? Es decir, yo el día de mañana podía usar mi gasto de arriendo. Entonces le exigía a mi arrendador que me dé mi factura. Hoy, si ese beneficio ya no es tan grande, voy a preferir negociar con el arrendador que me reduzca un poco del arriendo y que no me dé factura. Entonces yo creo que esos temas... O sea, orientas a la informalidad. Correcto. Que termina siendo evasión. Y que terminas perdiendo recaudación. Exactamente. Entonces yo creo que esos temas no se analizaron a profundidad. Bueno, vamos avanzando con lo que propone también el presidente, que es la eliminación del impuesto a la herencia para hijos y cónyuges. No es mucha plata, pero es otra vez un tema de por qué friegan con esto. Perdón por la palabra, ¿por qué? Yo soy una persona muy práctica. Entonces, esto, como tú bien dices, genera poca recaudación. ¿Y qué es lo que hace? Que las personas traten de ocultar su patrimonio, de encontrar mecanismos para evadir ese impuesto. Y si eres de una persona que vas a tributar porque tienes ese patrimonio, tienes los medios para evadir ese impuesto. Entonces, escondes o sacas tu patrimonio del Ecuador. Si eliminas ese impuesto, puedes evitar que ese patrimonio salga del Ecuador. Entonces, desde mi perspectiva, esa es una buena reforma. Y el otro es, con el fin de motivar la reactivación, eliminar el régimen impositivo, lo que ya hablamos, ¿no? Régimen impositivo simplificado y el régimen de microempresarios y crear el régimen simplificado para negocios populares. ¿Qué se busca con esto? Entiendo el emprendimiento, que el emprendedor tenga, otra vez, menos trabas, menos problemas para levantar y sostener un negocio. Correcto. ¿Se garantiza con esto? A ver, ahí tienes un tema, claro, es difícil para el emprendedor no solamente llevar contabilidad, porque eso lo tienes que hacer, pero cumplir con todas las obligaciones que significa ser un contribuyente en Ecuador. La cantidad de declaraciones, anexos, información que debes entregar, etcétera. Eso es lo que se simplifica y es lo que se esperaría que se simplifique con este nuevo régimen. ¿Por qué? Porque con el régimen de microempresas que actualmente está, eso no se logró. Entonces, no es tanto un tema de recaudación, sino de las horas hombre que le tiene que meter un microempresario para cumplir con las obligaciones del SRI, y eso tiene que reducirse. Claro. Bueno, vemos cómo sale esta reforma a la final. Ahora, Andrea, Si es que sale. Si es que sale, exactamente. Quisiera preguntarle otro tema que igual está relacionado porque esto de los Pandora Papers ha puesto al mundo de cabeza, ¿no? La filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, incluidos 330 políticos de 90 países. Y la pregunta es, ¿qué tan ilegal es este tema de los paraísos fiscales y
Y bueno, siempre cuando uno escucha un paraíso fiscal como que huele un poco mal, pero también hay quienes dicen que sí es un mecanismo legal. Porque dicen, cuando uno hace una offshore, lo que busca es evadir impuestos. ¿Es necesariamente así? No necesariamente. O sea, Shakira, Ringo Starr, Elton John, el rey Abdalá, todos hicieron esto para robar dinero a sus países. No necesariamente. Tienes principalmente dos objetivos cuando haces estas estructuras en el exterior. Proteger tu patrimonio y la otra sí puede ser la evasión de impuestos. Y la tercera, que evidentemente ese sí ya es ilegal, es... Pero que quede claro que si tú quieres evadir impuestos, no necesitas un offshore, los evades aquí. Por supuesto. En tu país. Por supuesto. Okay. Correcto. O sea, es uno de los tantos medios que tienes para evadir un impuesto. Claro, estas jurisdicciones te ofrecen que no hay tributación en esa jurisdicción. Ajá. Te ofrecen privacidad, ¿no es cierto? No van a entregar información sobre lo que tú tienes en esa jurisdicción, y entonces esas dos principales características te permiten proteger tu patrimonio, evadir impuestos o incluso ocultar dinero mal habido, ¿no es cierto? Que no ha sido declarado, que no ha sido ingresado a través de tu país de residencia. Pero no necesariamente significa que si tengo un offshore estoy cometiendo algo ilegal. Puede ser simplemente, por ejemplo, para organizar tu sucesión. Tienes varios hijos, yo qué sé, de varias familias, necesitas una estructura de un fideicomiso que te garantice que a tu muerte se cumpla con tus deseos. Por poner un ejemplo. Entonces, no necesariamente tener una offshore significa que estás haciendo algo ilegal. No te queremos meter más en el tema político porque sé que eres una persona absolutamente técnica. Y quiero volver al tema tributario del Ecuador. Y gracias por darnos un poco de luces de qué es un offshore y si es que es o no ilegal. El presidente de la República dijo, a propósito de esto, que va a revelar los nombres de los grandes evasores. Así responde de alguna manera a las acusaciones que se le hacen al presidente. No es la primera vez que lo dice ni que lo ofrece. De hecho, el presidente cuando empezó en su gobierno dijo que va a intentar darle una estructura al servicio de rentas internas para que pueda cobrar las grandes deudas a las grandes empresas que no pagan lo que tienen que pagar. El presidente dijo una frase que me quedó, ya no me quedó porque me acabo de olvidar, que es ganan como ricos y tributan como pobres. Esa es la frase que dijo el presidente. ¿Eso pasa en el país? Pasa. ¿Cómo hago que los ricos paguen como ricos? Desde mi perspectiva, tienes que fijarte más en las personas naturales. ¿Qué ha sido lo que ha sucedido hasta el día de hoy y durante el gobierno de Correa Moreno? Que el servicio de rentas internas se ha fijado en la tributación de las compañías y sobre todo de las compañías extranjeras. Y se les pasa a los naturales. Y se les pasa a las personas naturales. Entonces tiene que haber más control a las personas naturales. Pero eso es una cuestión de ejecutividad de las autoridades y de quienes se encargan de esto. No una cuestión de estructura. Porque, a ver, o puede que sí, tú me dirás, ¿cómo le das una estructura más fuerte al servicio de rentas internas? Sobre todo dándole más presupuesto. Es decir, necesitas, y de hecho el servicio de rentas internas es uno de los entidades públicas con más gente profesional. Hay gente preparada, ¿no es cierto? Pero necesitas presupuesto para no solamente estar atrás de las compañías grandes, que puede ser que una determinación a una compañía te dé mucho más que hacerlo a 20 personas naturales, pero es necesario. Ahora, cobrar las grandes deudas a veces parece imposible porque simplemente no pagan porque no quieren y no hay forma de que les cobres. Cuando es más fácil irte a los negocios chiquitos, los clausuras, los cierras, a la gente la sancionas. Es decir, otra vez, el esquema de justicia tampoco se aplica en este tema. A ver, ahí, por ejemplo, yo soy abogada tributaria y yo a lo que me dedico es a defender a contribuyentes frente a determinaciones de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque no significa que si el SRI te determina 100 millones, eso está correcto. Ajá. Entonces, claro, cuando tenemos este número de que no se ha recaudado este número, no significa que son deudas firmes, sino que están en disputa. Ajá. Entonces, claro, he visto a muchos asambleístas que dicen lo que se debe hacer es cobrar.
pero no es tan sencillo. Es decir, tienes que pasar por un proceso administrativo de reclamo, luego judicial y luego si es que hay una sentencia, puedes cobrar. Pero no significa que el SRI siempre tiene la razón. Se establecen muchas glosas que son discutibles y por eso existimos abogados como yo. ¿Qué tal cantidad de casos de esos existen en el país? Muchísimos, muchísimos. Y sobre todo que previo a la reforma del COGEP, del Código General de Procesos, Ajá, cuando teníamos todo este tema por escrito y no era la justicia oral que tenemos hoy, se demoraban años en resolverse este tipo de cuestiones. Entonces tienes temas que están enterrados años y que no se han podido o solucionar. sea, sí hay que cambiar una estructura Correcto. en el ámbito tributario. No es una cuestión solamente de poner o quitar impuestos, no es una cuestión de aumentar a unos y bajar a otros, es una cuestión de darle estructura, una estructura más fácil al país. Exactamente, y una salida al contribuyente. Y eso, por ejemplo, es algo que no se habla tampoco en la reforma, pero se establece una reforma al Código Tributario que te permite transar. Es decir, ya ha llegado el proceso de determinación con el SRI, el contribuyente puede negociar y decir, ok, estoy de acuerdo con esta glosa, pero con esta no, negociemos. Esa figura, la de la transacción, no existe y hoy se lo está planteando en la reforma. Son las 8:34, estamos conversando con Andrea Moya, abogada experta en temas tributarios. Bien, Andrea, y sobre, bueno, lo que es el sistema actual, ¿cuáles son las cosas buenas que podríamos rescatar y las cosas que no deberían existir del tema tributario? Sobre todo lo que no debería existir es el ISD, ¿no? Eso es algo que creo que todos estamos conscientes, que si bien es un impuesto a la salida de divisas, impide el ingreso. Yo que trato mucho con compañías extranjeras que vienen a hacer negocios en Ecuador, lo primero que no entienden es la participación de trabajadores y lo segundo es el ISD, porque es un impuesto que no existe en otro lugar y es difícil de explicar. Entonces yo creo que eso sí se debe ir reformando, reduciendo y sobre todo eliminando temas que ni siquiera te van a afectar la recaudación. O sea, el ISD, el problema es que es un impuesto de alta recaudación. O sea, te ha dado, ¿qué? 13,000 millones de dólares desde que se creó. Es un mundo de plata. Correcto. 13 puntos del PIB en ese tiempo. Correcto, pero por ejemplo, tienes el derecho a la devolución del ISD pagado en la importación de materia prima. ¿Por qué? Porque lo pagas en la importación y luego lo puedes utilizar como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta y lo que sobra puedes solicitar que te devuelva. Ajá. Si eliminamos ese ISD desde inicio, es decir, si no se pagaría ISD en la importación de materia prima, ni siquiera pierdes recaudación. ¿Con qué lo reemplazamos? Debería eliminarse de por sí, porque es algo que igual lo devuelves al empresario. Entonces no necesitas reemplazarlo. Y vuelvo al principio de lo que tú decías. ¿Y una subida general del IVA nos podría evitar tantos Dolores de cabeza. O sea, un punto del IVA son 700 millones al año, más o menos, 400. Correcto. Nos ayudaría un montón. ¿Cuánto impactaría un incremento general del IVA? Yo, como te digo, yo creo que esa es la salida. Es decir, no tienes que estarte inventando contribuciones cada 5 años, tal vez. La última fue en el 2016 por el terremoto y que además se subió el IVA. Esa es la forma más técnica de recaudar más y en función de la capacidad de adquisición de la población. ¿Cómo estamos en la región comparado con otros países sobre el IVA? Uno de los más bajos de la región. Uno de los más bajos. Correcto. Bueno, ahí están algunas propuestas y sobre todo esperamos que haya sido bien didáctico este tema. A mí me ha ayudado muchísimo a entender porque el tema tributario es bien complicado. Y bueno, Es sobre todo difícil, lejos del tema político y de las discusiones políticas, entenderlo así como técnicamente. es difícil entender cómo se cobra, también es difícil entender cómo se paga. Andrea Moya, abogada experta en temas tributarios, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Encantada. Gracias, Andrea.